Em, Mi nombre es Natalia Fernández, ya lo ven en la pantalla, em, y soy del equipo de Spain que hoy ha hecho posible este encuentro, que hemos tardado mucho tiempo en poder empujar, en poder hacer realidad, pero bueno, que por fin lo tenemos aquí. Además, habíamos considerado muy seriamente que pudiera hacerse en español y en portugués. Y por lo tanto, bueno, pues ha tenido sus exigencias, pero lo hemos conseguido. Nos parecía extremadamente importante que este espacio, que ha, nacido al mundo bajo el nombre de Sarcomunicándonos, América Latina o Latinoamérica, nos parecía que era algo mucho más que necesario porque cada vez que hablábamos de pacientes de sarcoma en América Latina nos encontrábamos con un gran vacío. Era muy difícil comunicarse con algún paciente, no digamos ya con comunidades de pacientes, y por lo tanto ha sido, bueno, ha sido poner piedrecita, piedrecita desde el principio y lamentablemente también perdiendo mucha gente por el camino, que es por lo que creo que también vale la pena esta lucha, por los que estamos aquí, pero también por los que no están y por los que puedan estar en el futuro. Así que bienvenidos a todos a este espacio que es de todos y que tenemos que acabar de construir. Esta es la primera sesión de tantas que vendrán después, o eso es lo que queremos, esto es lo que esperamos. Y no puedo más que estar agradecida a todos los que están aquí hoy presentes. Eh, Quiero agradecer muy particularmente a todos los pacientes que se han unido a nosotros en un momento de este camino, en un tramo de este camino. Eh, Me refiero a, por ejemplo, a Georgia, que será nuestra moderadora en portugués. Me refiero a Wilker, que ha diseñado también el logo de este espacio. Me refiero a Piga, que ha estado aquí desde el inicio de las conversaciones. Me refiero a Carolina. Me refiero a Melanie, que tendría que ser nuestra moderadora de hoy en español y que lamentablemente por un tema de salud no puede estar y por tanto voy a ser yo quien asuma un papel que en verdad le correspondía a ella. Gracias a Diego también, que no sé si se ha unido ya. Gracias a todos los que han estado aquí haciendo con nosotros este camino. Gracias, por supuesto, a Spain, sin cuyo apoyo, sin cuya fe y empuje y ganas, esto tampoco sería posible. Muchas gracias en particular a Catherine Schuster, que siempre ha apoyado desde el principio, y a personas tan imprescindibles como Corey Archibald, que es nuestra responsable de redes sociales. Dicho esto, empezamos el acto como tal. Recordarles que está siendo grabado, por lo cual, y teniendo en cuenta que en Europa las leyes de protección de datos son extremadamente rigurosas, si alguien no quiere aparecer con su nombre, que se lo piense, que se ponga un alias y estará perfectamente bien igualmente, ¿de acuerdo? Eh, Dicho esto, paso a la presentación de nuestros invitados. Eh, el doctor Matías Chacón, el doctor Fernando Campos. El doctor Matías Chacón es de Argentina, trabaja en el Instituto Alexander Fleming, es especialista en medicina interna, pero se ha especializado básicamente en oncología, tiene varias estancias en los Estados Unidos y sobre todo a ver si lo digo bien, es el presidente del grupo GIST, es decir, del estroma gastrointestinal en Argentina, y también es miembro del Steering Scientific Committee del Registro Mundial de GIST. Bienvenido, doctor Chacón. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y nuestro otro invitado es Fernando Campos, es graduado de Medicina General por la Universidad Federal del Triángulo Minero y tiene una residencia en oncología clínica. Actualmente está en el Centro Camargo, el Camargo Cancer Center de Sao Paulo. Es oncólogo especialista en sarcoma de partes blandas, pero también de tumores óseos. Eh, Actualmente también está implicado en el grupo de sarcomas del Hospital Municipal Vila Santa Caterina, creo que lo digo bien también, o sea, el Hospital Israelita Albert Einstein. Eh, es miembro de la Comisión de Sarcomas y Tumores Óseos de la Sociedad Brasileña de Cirugía Oncológica y desarrolla su investigación en el área de sarcoma de partes blandas, también sarcomas óseos, entre otros muchos tumores. Bienvenido, doctor Campos. Y ahora le paso la palabra a Georgia Garófalo, nuestra moderadora en portugués, que va a proceder a la presentación de nuestros invitados. Adelante, Georgia, y muchísimas gracias también por acompañarnos. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite através da Desmoide Brasil. É muito importante estarmos juntos nessa causa. Como Natália disse há pouco, muitas pessoas ficam perdidas e quanto mais movimento, mais informação, mais direcionamento. Então, quero agradecer pelo movimento, que seja o primeiro webinar de muitos, e gostaria de apresentar em português agora Dr. Matias, da Argentina, Dr. Matias Chacon, médico especialista, medicina interna de Buenos Aires, oncologista, especialista e presidente do Grupo Argentino de Tumores Gastrointestinais. Dr. Fernando Augusto Batista Campos, médico pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência em Clínica Médica do Hospital das Clínicas UFTM, residência em Oncologia no AC Camargo Cancer Center, referência em sarcomas e tumores ósseos do AC Camargo, especialização em tumores músculo-esqueléticos pela Universidade Europeia de Madrid. Importante, dois pesquisadores e que vão compartilhar conosco histórias com sarcomas e vivências, e depois disso nós vamos abrir para perguntas. Então, passo a palavra, Dr. Fernando, boa noite. Boa noite, Georgia. Boa noite a todo mundo que está aí do Brasil e de toda a América Latina. Eu vou falar em português, né, porque foi o combinado, mas acho que vocês conseguem entender um pouquinho também do que o português do Brasil. Eu vou compartilhar a apresentação. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e eu quero agradecer a Catherine e a Natália pelo convite de estar participando desse primeiro webinar, uma iniciativa extremamente importante, como a Georgia colocou, para os nossos pacientes, né? Eu fiz... vocês conseguem ver o slide? Tá tudo certo, Georgia? Tá tudo perfeito. Tá bom. Sim. Então, eu fiz alguns slides para a gente bater um papo sobre esse tema de maneira bem clara e para que os pacientes que estão aqui consigam entender um pouquinho do que é essa área tão grande, embora rara, dos sarcomas, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, o sarcoma... Os sarcomas são um grupo de cânceres raros que se desenvolvem no que a gente chama de partes moles do corpo, que seriam músculo, gordura, os tendões, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, cartilagens ou nos ossos. Então, são tipos de cânceres que podem aparecer em qualquer uma dessas estruturas, como está aqui representado, né? Como nós temos isso tudo, músculo, gordura, tendão, vaso sanguíneo no corpo inteiro,
o sarcoma pode aparecer em qualquer lugar. É claro que tem locais mais de maior prevalência de um sarcoma, por exemplo, as pernas, os membros inferiores, né? Os membros superiores, a região retroperitoneal. Mas, de maneira geral, a gente pode encontrar um lugar em qualquer parte do nosso corpo. Justamente porque as estruturas de onde eles começam, elas estão presentes no nosso corpo inteiro, né? Quão raros são os sarcomas? A gente fala que é raro, mas o que que isso significa? Sarcomas são cerca de 1 a 2% dos casos de câncer no adulto, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como são raras essas doenças. No caso dos cânceres pediátricos, os sarcomas vão estar representando aí cerca de 15 a 20% dos casos. Para a gente ter uma ideia do que significa o sarcoma ser raro, a gente pega como exemplo dados dos Estados Unidos, onde é feito um bom registro populacional da incidência de câncer, e lá são diagnosticados aproximadamente 14 mil novos casos de sarcoma de partes moles por ano e 2 mil casos novos aproximados de sarcomas ósseos no ano. Se a gente comparar com câncer de mama, por exemplo, lá, são 130 mil casos novos de câncer de mama. Então, a gente está falando de uma doença muito rara. 130 mil casos de câncer de mama, ao passo que os sarcomas, tanto de partes moles como ósseos, representam aí 16 mil casos por ano. Então, são doenças muito raras. Uma pergunta que eu ouço muito, e com certeza o Matias também, todos os colegas oncologistas, é por que, quando a gente está atendendo um paciente que foi diagnosticado com sarcoma, por que que ele se desenvolveu? Então, sarcomas surgem por mutações no DNA de alguma célula de partes moles do corpo ou do osso que está acometido, e essas mutações apareceram algum tempo antes do diagnóstico. Esse tempo pode ser até de anos, tá? Então, todos os sarcomas são de causa genética, mas isso não significa que todos sejam hereditários. Causa genética é porque ele começou por uma mutação no DNA. Ele é hereditário quando essa mutação no DNA, essa alteração, ela nasceu com a pessoa e está passando na família inteira, de avós para os pais, e aí para a pessoa, enfim, pode ir para os filhos. Então, isso seria hereditário. A minoria dos sarcomas são de causa hereditária, todos eles têm causa genética, ou seja, começou por conta de uma mutação lá no DNA. E o que é essa mutação no DNA? Se a gente pegar aqui o nosso corpo, representado nessa figura, ele é formado por várias dessas estruturas que a gente chama de célula, tá? Então, a célula tem lá no centro dela um núcleo, e nesse núcleo tem o nosso DNA, que está representado aqui por essa figura, tá? O DNA, ele é formado por vários genes, tá? Então, os genes são o nosso código genético. É a partir daqui que todo o nosso corpo se desenvolve, a cor dos nossos olhos, a textura do cabelo, o funcionamento do nosso coração, tudo está determinado pelo gene. E o gene, de maneira bem clara, ele é representado dessa maneira aqui, a estrutura do DNA. São várias estruturinhas menores, que aqui está representado cada um de uma cor e de uma letra. E essas sequências, elas podem ser diferentes. Então, é isso que vai determinar o nosso código genético. E ela tem que ser uma sequência exata para a estrutura que ela vai formar ser perfeita, não ser alterada. Por algum motivo, essa sequência pode se alterar. Como está representado aqui, tem uma sequência original, que é dessa maneira, e aí ocorreu um erro, e essa estrutura foi substituída por essa. Então, aqui era um T, virou um C. Então, isso é uma mutação, alterou, tá? Ou pode trocar um pedaço maior dessa sequência. Então, isso são mutações. É por isso que os sarcomas começam, tá? E por que que as mutações que levam ao desenvolvimento do sarcoma acontecem? A gente ainda não sabe a causa da maioria das mutações, tá? Então, por que um sarcoma começou? Por que que essa mutação ocorreu? A gente ainda não tem clareza do motivo. Algumas vezes, os sarcomas, eles podem acontecer, ou podem acontecer mais facilmente,
por alguns fatores de risco presentes na vida da pessoa ou na história dela. Por exemplo, radiação ionizante, radioterapia prévia, é uma causa de sarcoma, porque pode induzir a mutações. Linfedema crônico, que é o inchaço crônico de uma parte do corpo, em geral o braço, depois de um tratamento cirúrgico, ou na perna, porque nasceu com esse linfedema crônico, é uma causa de sarcoma, porque aquela inflamação cronicamente presente acaba levando a mutações no DNA. Exposição a alguns agentes químicos específicos também é uma causa de um fator de risco de maior chance para sarcoma. E as síndromes hereditárias. Quem tem alguma dessas síndromes, como lifraumene, neurofibromatose do tipo 1, também tem um risco aumentado de ter um sarcoma. Tá? Os sarcomas não são todos iguais. Então, apesar deles poderem aparecer, a gente está falando até agora que eles podem aparecer em qualquer lugar do corpo, dependendo de onde ele surge, se é no vaso sanguíneo, se é no músculo, se é na gordura, o tumor que se forma a partir daí é diferente. E o tratamento, consequentemente, também vai ser diferente. Da mesma maneira que a evolução da doença. As chances de ter, por exemplo, uma metástase, que órgão que tem mais chance de estar acometido se uma metástase acontecer, tá? Então, varia muito do tipo de sarcoma. A gente sabe o tipo de sarcoma depois de olhar a imagem que é feita, a tomografia ou uma ressonância, a gente precisa de biopsiar a lesão, porque só olhando a imagem a gente não consegue saber que tipo de sarcoma que é. Então é feita uma biópsia por agulha grossa, que é o recomendado, e a biópsia é nada mais, nada menos do que retirar um fragmento do tumor, um pequeno pedaço, que vai ser colocado no microscópio. Uma vez no microscópio, o médico patologista vai olhar aquilo. Quando ele olha no microscópio, ele pode ver diferentes estruturas, diferentes tecidos, como está mostrado aqui nessa figura, tá? Então, se ele pode ver tecido conjuntivo, que é um tipo aqui de formato de célula, ele pode ver tecido ósseo. Cada um desses tipos é um tipo de sarcoma diferente. Então, é assim que a gente chega no diagnóstico de um sarcoma. E aí as células, como está representado aqui nessa figura, elas são diferentes. Aqui, por exemplo, são células de um liposarcoma. Aqui são células de um sarcoma sinovial. Aqui são células de um sarcoma de Ewing. Então, são todos sarcomas, mas cada um deles tem uma célula que tem uma estrutura diferente, um formato diferente. Isso é a morfologia celular. Então, é uma das técnicas que os médicos patologistas vão usar para poder chegar ao diagnóstico do sarcoma, tá? E ele sabe disso olhando ali no microscópio. Algumas vezes ele precisa de complementar a técnica que ele usou, ele só olhando a estrutura da célula, ele não vai saber que tipo de sarcoma é. Então ele pode lançar a mão de outros testes. Por exemplo, a imunohistoquímica, o FISH, o sequenciamento genético, o perfil de metilação. A imunohistoquímica, o patologista vai buscar estruturas que estão presentes ali na célula para poder chamar aquela célula, aquele tumor, de algum nome de sarcoma. Então, é como se ele colocasse um tanto de tinta, ele jogasse naquela biópsia várias tintas coloridinhas, cada uma representa uma estrutura, e aí depois ele lava e o tumor, e o que ficou colorido mostra para ele que aquela estrutura está ali presente. Tá? Então, é isso que a imunohistoquímica faz. FISH, sequenciamento, perfil de metilação, são técnicas para buscar aquelas mutações no DNA que eu comentei com vocês, porque elas podem ajudar no diagnóstico. Tem mais de 70 tipos de sarcoma e a classificação deles segue a orientação desse livro da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Tá? Então, esse livro classifica os sarcomas em vários grupos maiores de tumores, tumores adipocíticos, tumores miofibroblásticos e assim por diante. Então, para a gente passar, lógico, muito rápido, mas só para vocês terem uma ideia, existem sarcomas adipocíticos e aqui nesse grupo estão, por exemplo, os lipossarcomas. E tem vários tipos diferentes de lipossarcomas. Cada um deles tem um tratamento específico. Da mesma maneira, tumores miofibroblásticos,
que aqui, por exemplo, está o tumor desmoide, que tem, eu sei que tem pacientes aqui hoje assistindo essa aula que já trataram o tumor desmoide. Então, ele é classificado dentro desse grande grupo aqui, tá? E assim por diante. Por exemplo, angiosarcomas, que estão no grupo dos tumores vasculares, leiomiosarcomas, que estão nesse grupo de tumores de músculo liso, e assim por diante. Tem alguns sarcomas que não lembram nenhum tecido normal do corpo, nenhuma estrutura normal. São chamados de tumores de diferenciação incerta. Por exemplo, sarcoma sinovial, sarcoma epitelioide e vários outros, tá? O tratamento desses sarcomas, ele pode ser realizado por diversas técnicas que a gente tem hoje em oncologia. A base do tratamento na doença localizada é a cirurgia, remover o tumor, tá? A gente também pode usar radioterapia, quimioterapia é bastante utilizada, e aí tem diversos quimioterápicos possíveis de serem utilizados para os sarcomas. Cada tipo de sarcoma vai responder melhor a determinado tipo de quimioterapia. E também existem as terapias-alvo, que são medicamentos mais recentes, direcionados contra estruturas presentes lá na célula do tumor. E aí a gente usa com alguma frequência pazopanib, sorafenib, sirolimus, mais recentemente, no caso do tumor desmoide, o nirogacestat. E a gente também tem a questão da imunoterapia, que é muito perguntada pelos pacientes, mas no sarcoma ainda tem um papel, eu diria, um pouco tímido, e a gente tem uma ou dois tipos de sarcoma atualmente que podem ter melhor benefício com essa terapia. Então, qual a sequência de tratamento de um sarcoma? Depende do tipo de sarcoma, como eu disse, mas na maioria das vezes, para as lesões que estão localizadas nos membros superiores e inferiores, a cirurgia é o principal tratamento, tá? Remover o tumor com margens seguras ali, margens livres, tá? A quimioterapia e a radioterapia são utilizadas em alguns casos. Quando isso é feito antes da cirurgia, a gente chama de neoadjuvante. Mas se a quimioterapia e a radioterapia estão depois da cirurgia, a gente chama de adjuvante. Nessas situações, a radioterapia tem o papel de reduzir a chance do tumor voltar ali no local operado, e a quimioterapia reduz a chance do tumor voltar em outros órgãos distantes do local que foi operado. Então, o médico oncologista especializado em sarcoma, sabe para qual tipo vai ser preciso rádio e quimioterapia, tá? E quando a doença está em outros órgãos, como é o tratamento? Aí o tratamento é baseado nas terapias sistêmicas, porque a gente tem que lançar mão de tratamentos que vão entrar na corrente sanguínea ou que o comprimido vai ser ingerido e absorvido pelo estômago e distribuído na corrente sanguínea. E como o nosso sangue circula o corpo inteiro, esses tratamentos vão chegar em qualquer lugar do corpo. Esses tratamentos são quimioterapia, terapia-alvo e a imunoterapia, que a gente falou lá atrás. A imunoterapia a gente usa, como eu disse, em poucos casos, especialmente para o sarcoma alveolar de partes moles atualmente. Mesmo quando a doença está em outros órgãos, a gente ainda pode usar as terapias locais. Por exemplo, cirurgia, se alguma lesão estiver incomodando mais ou estiver crescendo mais do que a outra, ou então radioterapia, crioablação, são estratégias que também fazem parte do tratamento quando a doença está em outros órgãos, tá? Em sarcomas, falar dos estudos clínicos é muito importante, porque vão permitir o avanço dos tratamentos para essas doenças que são muito raras. O tratamento que um paciente está recebendo hoje, ele já foi parte de um estudo clínico lá atrás. E muitas vezes, o estudo clínico permite aos pacientes ter acesso a um remédio novo e que talvez estaria disponibilizado daqui 3 ou 4, 5 anos, já ter acesso antes, através do estudo clínico. O estudo clínico, até que ele chegue ao paciente para poder receber esse tratamento, ele já passou por diversas outras etapas. Então, há evidência de que, sim, o tratamento proposto no estudo clínico pode ajudar o paciente, porque foi feita uma série de estudos pré-clínicos antes, em laboratório, testes em animais, que já identificaram que as células do tumor, do câncer, podem morrer com aquele medicamento.
Então, uma vez tendo isso sido identificado, vai para uma fase de pesquisa clínica. No primeiro momento, os estudos com um número pequeno de pacientes querem encontrar a dose melhor do medicamento, a melhor dose para ser tolerada pelo paciente. São os estudos de fase 1. No estudo de fase 2, a gente já inclui nesse estudo um número maior de pacientes e a ideia é a gente entender se de fato aquele tratamento funciona na prática. Se o estudo de fase 1 já me mostrou qual a dose ideal do remédio, no estudo de fase 2 eu vou usar essa dose e vou avaliar a resposta no tumor. E eu também vou entender melhor quais são os efeitos colaterais daquele medicamento, porque eu vou testá-lo em um número maior de pacientes. E no estudo de fase 3, a gente vai comparar a eficácia do tratamento. Eu vou pegar o remédio novo que está sendo testado, um grupo de pacientes vai utilizá-lo, e o outro grupo vai usar o remédio que já estava aprovado para aquela situação, e é o que já vinha sendo feito no mundo todo. Então, a gente vai fazer essa comparação, os pacientes vão ser tratados de maneiras diferentes, e os resultados do tratamento depois vão ser comparados e analisados aqui através de técnicas de bioestatística para determinar se aqueles achados são de fato clinicamente significativos, ou seja, se vale a pena aquele tratamento. Os pacientes com sarcomas, eu já estou encerrando, eu tenho um pouquinho de tempo. Os pacientes com sarcomas, eles precisam ser tratados em centros de referência. Isso é muito importante. Por quê? Porque são doenças muito raras. Muitos médicos viram pouquíssimos casos de sarcoma ao longo da sua vida profissional. Os centros de referência reúnem vários pacientes com sarcomas e os médicos que estão cuidando deles veem muitos pacientes com sarcomas ao longo dos anos, tá? Então, isso é muito importante. É importante o centro de referência porque existem equipes multidisciplinares focadas no tratamento de sarcoma. Então, não é só o oncologista clínico como eu que vê muito sarcoma, o radioterapeuta vê muito sarcoma, o cirurgião opera muito sarcoma, o enfermeiro ou a enfermeira cuidam de muitos pacientes com sarcoma, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta reabilitam muitos pacientes com sarcomas. Isso é extremamente importante. Nesses centros de referência, existem discussões multidisciplinares de todos os casos antes do tratamento ser iniciado. Então, todos os médicos envolvidos no cuidado do paciente vão opinar sobre o caso e nós vamos desenhar o melhor tratamento para o paciente, tá? Como são doenças raras, às vezes, isso é muito necessário, porque a gente não tem protocolos mundiais de tratamento e a gente precisa de individualizar cada caso. E aí isso é feito com vários profissionais. Diversos estudos já mostraram que os resultados do tratamento do sarcoma são melhores quando os pacientes são tratados em centros especializados e que têm alto volume de pacientes. Então, aqui ficou incompleto, mas o paciente ser tratado num centro de referência traz melhores resultados para esse tratamento, sem dúvida. Diversos estudos já mostraram isso, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar brevemente sobre sarcomas, é um tema denso e profundo, mas eu espero ter conseguido atingir o objetivo desse webinar. Muito obrigado. Aqui uma foto do nosso grupo de sarcomas do AC Camargo, e depois eu estou à disposição para as dúvidas no final. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por esta orientación general. Tenemos ya algunas preguntas por aquí, pero vamos a esperar a la presentación del doctor Matías Chacón. Adelante, Matías, por favor. Bueno, gracias. Decime si se ve. Sí, perfecto. Bueno, gracias Pan, gracias Natalia, gracias Georgia, gracias Fernando por la excelente charla. La pregunta es, ¿qué son los sarcomas? La semana pasada cumplí 30 años de trabajar acá en el Instituto Fleming y me dedico hace 30 años a ver a pacientes con sarcomas, en su gran mayoría, es casi un tercio de la población de la cual veo cotidianamente. La pregunta es si son frecuentes los tumores. 1 de cada 5 personas va a hacer cáncer a lo largo de toda su vida. Hoy en día la vida se extendió más, entonces el cáncer es una enfermedad creciente.
lo que vemos acá es a nivel mundial 20 millones de personas enfermas de cáncer anualmente. Los dos tumores más comunes son el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. En tercer lugar, el cáncer de próstata y en cuarto lugar, el cáncer de colon. Esta es la distribución en la región. Van a ver el primer número, es el número de habitantes de cada uno de los países de nuestra región. Y el segundo es el número de pacientes con cáncer anualmente. Brasil acumula sobre los 212 millones, una cifra estimada de casi 600.000 personas con cáncer anualmente, y Argentina aproximadamente 130.900 casos por año. En Argentina el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, 22.000 casos, ¿sí? Y secundariamente el cáncer de colon, 12.000 casos. Esta es una diapositiva también que empleó Fernando, donde fíjense cómo se acumula la información dentro de las células, en el interior del núcleo. Se acumula en forma de cromosoma, y el cromosoma tiene genes distribuidos en el ADN, y ese gen alterado provee mutaciones, y esa mutación lleva a una enfermedad, que puede ser un cáncer, o puede ser diabetes, o puede ser algún otro tipo de patología. Pero todas las enfermedades, como bien dijo Fernando, tienen su origen en los genes. Son todas genéticas, eso no significa que sean hereditarios. Sabemos que en la gran mayoría de los tumores existen factores predisponentes como la dieta, el cigarrillo, el alcohol, el virus, el sedentarismo, la obesidad, la radiación, la herencia. Eso es para la gran mayoría de los tumores. Esta es la incidencia a lo largo de las décadas del cáncer. Fíjense que en la mujer aumenta la incidencia a medida que avanzamos en las décadas, pero lo más importante es la disminución de la mortalidad. ¿Por qué le muestro estos números? Porque son números que facilitan aquellos tumores que se pueden prevenir con medidas proactivas tanto a nivel de salud pública como a salud individual. Lamentablemente los sarcomas, a diferencia del resto de los tumores, no los podemos prevenir porque no hay una etapa asintomática que uno pueda prever. Y este es otro punto importante: la mayoría de los tumores son órganos específicos. Un tumor de mama es un cáncer de mama, un tumor de pulmón es un tumor de pulmón, y los registros en la gran mayoría de los países se registran por órgano. Entonces, un cáncer de riñón es un cáncer de riñón, y los sarcomas, como no son tumores órgano específicos, habitualmente no se presentan dentro de los registros de la gran mayoría de los países. ¿Qué es lo que el patólogo, que es la persona más importante para hacer diagnóstico, ve en el microscopio? Fíjense la diferencia entre lo que son los carcinomas, linfomas, leucemias, mielomas. Los carcinomas son tumores que crecen en glándulas, los linfomas son tumores que crecen en los ganglios, las leucemias en la sangre, los mielomas en la médula, los melanomas son tumores de piel, los tumores germinales se pueden establecer desde los testículos, los ovarios y otros territorios, los tumores neuroendocrinos y los sarcomas. Fíjense lo dificultoso que es para el patólogo ver esto. No es que ve en el microscopio y dice escrito carcinoma o sarcoma. El patólogo tiene mucha dificultad, y el patólogo requiere experiencia y volumen para poder hacer diagnóstico preciso a la hora de elaborar un informe. Estas son las células tumorales y las células normales. Fíjense en esta gráfica, donde las células normales establecen este patrón, y las células tumorales, que para ojo hasta de un médico clínico o de un oncólogo es muy difícil diferenciar una de otra. Por eso requerimos de patólogos sumamente entrenados para diferenciar una célula normal y una célula tumoral. ¿Qué son los sarcomas? Que era la pregunta inicial. Sarco viene del griego, que significa carne, y ma es un sufijo que en patología se utiliza para la terminación, y es el significado de tumor. Papiloma, ¿sí? Hay sarcoma, son tumores, ¿sí?, que parecen carne. Ese es el título que tiene el sarcoma desde hace muchísimas décadas. Esta terminología no la inventé yo, sino que viene de la RAE, que es nuestro diccionario madre de la lengua española. ¿Y dónde empieza todo? Empieza todo en la segunda semana después que el espermatozoide alcanzó el óvulo, la segunda semana de gestación. Aparecen las tres capas en el disco embrionario, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Todo lo que somos lo debemos a estas tres capas. Y fíjense que cuando estas tres capas va creciendo el embrión, y el mesodermo es el foco fundamental de la génesis de algunos músculos, del aparato esquelético, y también de algunos otros tejidos que potencialmente va a generar después
lo que llamamos sarcoma. Las células mesenquimáticas son células indiferenciadas que pueden diferenciarse en un tejido o pueden desdiferenciarse en otro tejido. Y son las responsables de los sarcomas. Y las responsables de los sarcomas no solamente en las partes blandas, que involucran el músculo estriado, el músculo liso, el tejido graso, el tejido fibroso, sino también los huesos y el cartílago. Los sarcomas entonces son tumores que se originan embriológicamente, ¿sí?, en las capas que llamamos mesodermo y ectodermo, fundamentalmente en el mesodermo, y se clasifican según el tipo de diferenciación tumoral, no del tejido en el cual parecen, sino que la célula hacia dónde va, si es una célula que parece grasa, le vamos a llamar liposarcoma. Hay más de 50, 70 o 100 subtipos histológicos, depende la poesía del patólogo y depende el ojo del patólogo. Pero hoy en día está súper clasificado en eso que mostró también Fernando, que es la Organización Mundial de la Salud y sus distintas nomenclaturas. Para ustedes que miran los medios, fundamentalmente para los grupos de pacientes, y si van a Wikipedia, en esto es en castellano, no lo chequé en inglés ni en portugués, pero fíjense, cuidado con la desinformación, donde, si ven donde menciona la flecha roja, dice la mayoría son de comportamiento benigno, y esto es la palabra sarcoma. Sarcoma, por definición, es un tumor maligno. ¿Sí? Así que eso conceptualmente tiene que ser muy importante, y estas vías de información muy comunes sí cometen errores también muy sistemáticos. Por eso, cuando tengan que preguntarle algo, vayan a preguntarle al médico que sea, si es especialista o no, pero traten de las redes tomarlas con pinzas y siempre preguntar. ¿Son frecuentes los sarcomas? La respuesta clara es no. Esto es cáncer en el mundo. De los 20 millones de personas que se enferman anualmente, los sarcomas no figuran en las primeras 30 citas. Esto es en Argentina. Recién el número 32 aparece el sarcoma de Kaposi, que en general está ligado al HIV. Pero fíjense que es el número 32 y es sarcoma de Kaposi. Entonces, ¿dónde están los sarcomas? Los sarcomas, según datos epidemiológicos que también mostró Fernando, y este hombre es Joseph Fraumeni. Fraumeni es un médico oncólogo que descubrió, por lo menos desde el punto de vista clínico epidemiológico, el síndrome de Lee-Fraumeni, que asocia a algunos tumores, y él, en esta frase, en 1997, determinó, a raíz de una base poblacional americana, que el 1% de todos los tumores son sarcomas. No son frecuentes, la incidencia es de 5 casos cada 100.000 habitantes y el rango de edad habitualmente oscila entre los 10 y los 80 años. La mitad, si uno dice, sería alrededor de los 58 años. Este es el número que yo estimé de sarcomas en la región. Fíjense, Brasil, como el país más grande de toda la región, junto con México, que casi si ven el número total, es un número importante, ¿sí? Son casi 500.000 pacientes con tumores, pero 5.900 sarcomas por año en Brasil, 1.300 en Argentina, 1.950 en México, y después miden el resto de las patologías, 542 casos de sarcoma en Chile. Esos son números estimativos sobre el cual uno tiene que tener, aunque sea algún dato puntual, para poder saber dónde pone centros de referencia, qué es lo que hace con los recursos y qué hacemos con la farmacología que hay alrededor de los sarcomas. Esto es Europa, incidencia y población. Fíjense que es más común en los hombres, más común a la edad adulta. 9-1 son tumores de partes blandas respecto a tumores óseos. El 94% es en adultos. Y fíjense los tipos histológicos, que es nombre y apellido del sarcoma. Dentro de los más frecuentes están los GIST, que antes no estaban clasificados dentro de este grupo de pacientes, o los sarcomas no clasificados, superiores al liposarcoma, al leiomiosarcoma. Pero es interesante este número, que son 5 casos cada 100.000 habitantes por año. ¿Hay algún factor predisponente para los sarcomas? Y la respuesta sería no, pero sí. No porque no tiene ningún vínculo con los hábitos, qué es lo que comemos, qué es lo que tomamos, a dónde vamos de fiesta, cuándo cumplimos los años. No tiene ningún vínculo con eso. Y tampoco lo podemos llevar a cabo todo ese plano a prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es no hay enfermos ni enfermedades y uno reduce factores de riesgo. Eso es vacunas, no fumar, no tomar alcohol. Prevención secundaria es hacer colonoscopía, mamografía, detectar precozmente la enfermedad y extirpar antes que se consolide esa enfermedad, y que una vez que está consolidada, y el experto en sarcomas, tanto el cirujano, el patólogo, el oncólogo, debería
pensar en esto que es prevención terciaria, porque es tratar lo mejor posible a los pacientes. ¿Hay factores predisponentes? Dije no, pero sí. El linfedema, como mencionó Fernando, factores hereditarios, síndrome Li-Fraumeni, que es infrecuente, que asocia cáncer de mama, sarcomas, tumores de cerebro, leucemias, la neurofibromatosis, que mencionó bien también Fernando, síndrome de Gardner, esclerosis tuberosa, gente que recibió radioterapia sobre territorios previos, virus, el HIV, el virus del Epstein-Barr, también asociados a determinados tipos de sarcomas que hoy en día uno diría, bueno, ¿hay factores predisponentes? No, pero sí. O sea, estos son factores que predisponen al desarrollo de los sarcomas. Este es Frederick Lee y Joseph Fraumeni, que cuando describieron la primera familia asociada a cáncer de mama, sarcomas y tumores de cerebro, fíjense que solamente describieron, y ahí está el poder de la curiosidad y el poder de la investigación, que sobre 4 familias hicieron un familigrama y establecieron este síndrome antes de conocer la mutación del P53, que es responsable de estas familias con cáncer. Síntomas de los sarcomas y cómo se diagnostican. La complejidad de los sarcomas es enorme porque no todos los cirujanos operan lo mismo, no todos los cirujanos son ortopedistas. Los cirujanos generales operan más sarcomas digestivos, los ortopedistas operan sarcomas de extremidades, los ginecólogos operan sarcomas uterinos. Entonces, realmente tiene muchísimas consideraciones, es un grupo de enfermedad muy heterogénea donde el sitio primario, la edad del paciente, la histología, cambia notoriamente el pronóstico y la estrategia en cada uno de los pacientes. Síntomas y localización, fíjense, dolor, masa palpable, dificultad para mover, sangrado. Los tumores de partes blandas son mayoritariamente de extremidades inferiores, a diferencia de cabeza y cuello, y los tumores óseos fundamentalmente son en las rodillas y en el fémur respecto a lo que son el húmero y la zona del maxilar. Esta es una gran diferencia, por lo tanto vemos que son enfermedades completamente distintas, pero todas incluidas dentro de la misma bolsa. ¿Qué hacemos como exámenes al diagnóstico? Por favor, que los médicos revisen a los pacientes. Eso en Argentina, en el resto de Latinoamérica, en Europa, cada vez está más facilitada la vía a través de estudios como PET, resonancia, tomografías, ecografías, pero la revisación clínica sigue siendo un elemento fundamental para saber y para orientar al radiólogo, orientar al patólogo, más allá de las tomografías, resonancias y PET que ven acá en las imágenes. Es fundamental el rol del paciente, es fundamental el rol del médico en la sospecha clínica de los sarcomas, es fundamental el rol del patólogo experto, si no tiene que ser un patólogo convencional. El patólogo tiene que ser experto en sarcomas óseos o sarcomas de partes blandas, porque si no el diagnóstico va a ser incorrecto y eso va a atentar contra la vida y con la calidad de vida de la gente. Fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales que hay dentro del fémur, ¿sí? Dependiendo la edad, desde entidades benignas como entidades malignas. Por eso es mandatorio la sospecha clínica, el interrogatorio del paciente, lo que el paciente diga al médico, el tiempo de evolución y fundamentalmente lo que el patólogo puede expresar en su informe que puede haber visto en la patología en el microscopio. ¿Hay un solo tipo de sarcoma? La respuesta es no, claro. Hay más de 50 subtipos y los sarcomas tienen más de 62.000 mutaciones, por lo tanto son tumores altamente, ¿sí?, variables, heterogéneos, aún, ¿sí?, cuando los ponemos dentro de la misma bolsa. Fíjense que las histologías, las 4 histologías top, o los 4 nombres patológicos más comunes son los GIST, 18%, los sarcomas no clasificables, 16%, los sarcomas que remedan el tejido graso, que es el 15%, y los sarcomas que remedan el tejido muscular liso, que es el 11%. Y después está todo el listado que está en la clasificación de la WHO, donde esto es un desafío continuo para los patólogos, no solamente que describen, sino por las técnicas que hay hoy en día de inmunohistoquímica, de FISH y también de biología molecular, que abre un nuevo capítulo en la oncología moderna. Fíjense, esto también lo mencionó Fernando, donde dentro de los liposarcomas, que son tumores que parecen grasa, fíjense que al menos hay 4 tipos de liposarcomas distintos, que son enfermedades o entidades completamente distintas, con estrategias probablemente hoy no tan distintas, pero en el futuro va a cambiar notoriamente porque son enfermedades biológicamente distintas. Entonces, el microscopio es fundamental, el aprendizaje, la lectura es fundamental, la inmunohistoquímica es fundamental, que son tinciones que hace el patólogo sobre la biopsia, y hoy en día está en boga hacer NGS o paneles multigenéticos que orientarían un poquito más, ¿sí?, a hacer diagnóstico, pero en patólogos inexpertos. Patólogos expertos
con la inmunistoquímica, con la sospecha clínica, con la radiografía en mano y con el microscopio pueden hacer diagnóstico del sarcoma. También hay traslocaciones, que son fusiones o alteraciones dentro de los cromosomas, que era, como vimos antes, donde se aglutina el ADN, y eso genera, entre los cuales una gran familia ya conocida como los sarcomas de Ewing, que son enfermedades también muy sensibles a la quimioterapia. ¿Cómo se tratan? Se tratan claramente, a diferencia de lo que nosotros sabemos, un tumor localizado, un tumor localmente avanzado o un paciente con un tumor metastásico, se trata distinto. Las clasificaciones las estandarizamos los médicos a través de estas guías son del NCCN, y tratamos de establecer como el AJCC, que es un sistema de estadificación que tiene mi edad, 55 años, que se hace desde 1968, que en base a tamaño del tumor, a extensión del tumor dentro de la región, compromiso de ganglios o enfermedad por afuera o grado histológico, ¿sí? Se lo clasifica desde estadio 1 hasta estadio 4. Cuando yo empecé a hacer oncología, los sarcomas eran como piedras, donde la única variable que el médico tenía y que el paciente tenía era la cirugía. Entonces la única chance de curarse del sarcoma era a través de una cirugía, por lo tanto el bisturí era el elemento más importante que tenía el médico en ese momento para poder erradicar el tumor. Yo creo que el abordaje multidisciplinario es fundamental, y si hoy uno no se mueve, así como Fernando en el Camargo, yo en el Instituto Fleming, no nos movemos en bloque o en grupos regionales como CELNET o en grupos intercontinentales como en la Alianza Transatlántica para Sarcomas Retroperitoneales, es muy difícil tratar correctamente a los pacientes. Desde ya, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista personal individual, lo afectivo es fundamental. Esta es la evolución de cómo instrumentamos la clasificación de los tumores desde 1968, establecido el TNM hasta el día de la fecha, donde esto estima riesgo, estima pronóstico. Sabemos cómo nos va a ir en determinado escenario dependiendo del tamaño del tumor y dependiendo también de la biología. Hay muchas guías, y las guías de tratamiento marcan el destino de cada paciente y el destino de cada comunidad que vemos este tipo de patologías infrecuentes. Son muy importantes. Sí, las guías de adherencia son muy importantes porque los médicos no entrenados pueden ir a la guía, pero al no tener la expertise, la aplicación de la guía tampoco es útil. Entonces, fíjense que la radioterapia, los tratamientos médicos y la cirugía son el eje fundamental del tratamiento de los pacientes. La cirugía, así como vemos en el gráfico de arriba, que es una foto del Mass General, hace muchos años atrás, en una cirugía de un sarcoma, es la primera cirugía fotografiada donde se hizo anestesia con éter. Esa es la particularidad de esta foto, y abajo, obviamente, los cirujanos parece que están jugando a la PlayStation y en realidad están haciendo cirugía robótica, cada vez con más expertise y cada vez con menos morbilidad sobre la gente. Pero en sarcomas es clave la preservación de órganos, es fundamental preservar tejido, preservar extremidades. Está en el expertise de cada uno de los cirujanos el porcentaje de amputaciones que tenga, tiene que ser bajo, porque obviamente eso muestra que hay mayor integración entre lo que es lo médico y lo quirúrgico. La radiación lo mismo. Madame Curie nunca se imaginó que se iba a morir por consecuencias de la radiación, y hoy en día eso lo tenemos más que presente, y las técnicas de radioterapia son cada vez más precisas y cada vez injurian menos tejidos adyacentes. El riesgo de recidiva, ya para mostrarle últimas diapositivas, porque me parece que estamos en tiempo. Si uno toma los datos históricos en sarcomas, la cirugía más la radioterapia mostraba que casi la mitad de los pacientes con sarcomas se curan, con lo cual es un número relativamente bajo para lo que veíamos en esa época, y hoy en día es muy difícil de demostrar cuánto mejoramos ese número. Yo creo que el abordaje multidisciplinario, la conciencia de la gente, los tratamientos cada vez mejores van a mejorar estos números de acá a no tan largo plazo. ¿Cuáles son los tumores que tienen peor pronóstico? Son aquellos tumores, como bien dijo Fernando antes, aquellos tumores que los márgenes de la cirugía no fueron completos, cuando los tumores son muy grandes, cuando el grado de agresividad del tumor es alto, cuando la localización del tumor es profunda. Entonces, para el cirujano es mucho más dificultoso. Esos son tumores, ¿sí?, que pueden provocar, ¿sí?, daños en los pacientes. ¿Hay algún tratamiento adicional a la cirugía, que es el tratamiento más importante? La respuesta es sí, quimioterapia y radioterapia. Y también Fernando mostró a qué llamamos adyuvancias, todo tratamiento que hacemos después de la cirugía, cuyo objetivo es curar a más gente. Eso es lo más importante. Y la neoadyuvancia es el tratamiento antes de la cirugía, donde la chance no solamente de curar más pacientes, sino también
aumentar la chance de conservar tejido y preservar los miembros. ¿Cuál es la mejor secuencia en tumores de partes blandas? No es bien clara, pero sí para tumores grandes, profundos, ¿sí? De alto grado, quimioterapia, radioterapia y cirugía, en el orden en el cual el centro de referencia considere que es lo más apropiado. En sarcoma de Ewing no, en sarcoma de Ewing es una enfermedad donde la quimioterapia sí tiene que ser dada previa a la cirugía o a la radiación, de la misma manera que en osteosarcoma, la quimioterapia tiene que estar dada antes de la cirugía y eso asigna pronóstico. Terminando y mencionando un poco qué pasa si hay tratamiento, cuando aparecen las metástasis, la respuesta es sí. Estos son los sitios donde los sarcomas recurren. Habitualmente los sarcomas de partes blandas y los osteosarcomas y los Ewing hacen metástasis pulmonares y los sarcomas digestivos o los sarcomas por debajo del diafragma van al hígado. Siempre concentramos nuestro gran esfuerzo durante muchísimas décadas a la célula tumoral. La célula tumoral es nuestro principal foco de atención de la oncología. Entonces todos los tratamientos iban destinados a la célula tumoral y por eso la quimioterapia, ¿sí? Y eso es lo que llamamos línea de tratamiento, fueron el tratamiento estándar durante muchísimas décadas para los sarcomas. Y la primera línea es el tratamiento más efectivo, que es rojo porque la droga más empleada de la década del 70 era la doxorubicina. ¿Qué esperan los pacientes y qué espera el médico también del tratamiento sobre un paciente con una enfermedad? Primero, curar. Segundo, mejorar los síntomas. Tercero, controlar la enfermedad en el tiempo, si no lo podemos curar. Eso lo aplicamos en cáncer y lo aplicamos también en hipertensión. Achicar el número de lesiones, achicar el número de metástasis en el caso que las tenga. Que el tratamiento sea poco tóxico, que sea fácil de recibir y fácil de continuar y que el costo y el acceso sea factible para todos los pacientes que uno decide el tratamiento, ¿sí? En este caso sistémico. Estas son las drogas que se emplean habitualmente en pacientes con sarcomas. La doxorubicina es la más histórica, la ifosfamida y el resto de los medicamentos en primera o en segunda línea o en primero o en segundo escalón. Estas son las guías, tanto argentinas como internacionales, europeas, americanas, y también Fernando ha participado también y participa en CELNET, donde estamos involucrados Europa y Latinoamérica, y hemos hilvanado por primera vez guías que involucran a todo el continente, cosa que es una maravilla, y eso llevamos casi 5 años haciéndolo. Entonces, la otra pregunta que también se hizo Fernando es si hay avances en el conocimiento de sarcomas, esas rocas que uno veía tan duras y sin nada. Fíjense que la segunda roca ya tiene algo de biología molecular, y eso es clave. El ojo del médico, la evaluación de los científicos, la aplicación de lo que ve el patólogo, la genómica, el conocimiento de órganos. Hoy en día hay mutaciones que uno los puede fácilmente también detectar por vía sanguínea, y eso hace que hoy en día los tumores se vean con otra cara y no desde el punto de vista de órgano. Por eso los sarcomas son un gran desafío. Y esto es así. Antes del 70, la única quimioterapia que había era la doxorubicina. Después del 2001 cambió todo. Entonces, creo que hay una era muy perdida en el medio, que son casi 30 años, que entre el 72 y el 2001 no pasó nada distinto, más allá de la combinación de distintas drogas quimioterápicas. Entonces, ¿y qué abrió la puerta? No solamente en sarcomas, Esto ténganlo claro, que nosotros estamos hablando de una patología rara e infrecuente. Los GIST, el conocimiento de una mutación en el gen KIT y la aparición del imatinib en el 2001 cambió la historia de la oncología moderna. No solamente para los sarcomas, para todos los tumores. Atrás de los GIST vinieron los tumores renales, vino la leucemia mieloide crónica, cáncer de pulmón. Hoy en día el modelo es exactamente lo mismo que pasó con GIST. O sea, hoy en día la cantidad de mutaciones que uno ve, que uno encuentra y que son accionables, lo vimos en GIST en el año 2001. Las salas de sarcoma, Fernando todavía no ha ido al colegio, pero en el año 94, los oncólogos que íbamos a los congresos, las salas de sarcoma no había nadie. En el 2001 se llenaron porque esto cambió la historia de la oncología moderna, ¿sí? Con el advenimiento del conocimiento de la mutación del KIT y la descripción de esta molécula que es el imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa. Y esto cambió. O sea, fue tapa de la revista Time. Fíjense, esto no es un cartoon, sino lo del Big Bang sí, porque fue un cimbronazo en toda la oncología clínica, donde fue la aparición del imatinib contra un tumor sólido, una droga oral contra un tumor sólido. Eso cambió la historia de la oncología moderna. Esto fue con un paciente, ojo, no se necesitaron 1.500, ni 2.000, ni 80.000 pacientes para demostrar que esto servía. Esto fue una publicación en abril del 2001, donde la primer paciente tratada con imatinib mostró esta respuesta, como se ve acá arriba, lo que ven ahí
negrito son metástasis hepáticas y después de 2 meses de tratamiento con imatinib las lesiones desaparecieron. Esto cambió la historia de la oncología. Cambió la historia de la evaluación de las mutaciones. Esto es GIST. Fíjense la diferencia. En el 98, que fue la descripción inicial de la mutación, hasta el 2016, que hay un montón de mutaciones y un montón de pasos que el médico puede accionar. Tal es así que aparecieron atrás del imatinib un montón de medicamentos, ¿sí?, que hacen que hoy en día los GIST se considere una enfermedad también técnicamente crónica, con muchas opciones de tratamiento que antes no había. Y esto no solamente pasó en GIST, pasó en otra patología que son sarcomas, que eran dermatofibrosarcoma protuberans, cambió, 2009 cambió, el imatinib también resultó con muchísimos beneficios en este tipo de tumores. En neurofibromatosis apareció una droga que es el selumetinib, también se encontró la llave para esa cerradura, respuestas de 70%, cambiaron la historia. Otro tumor muy infrecuente, que este no es un tumor estrictamente maligno porque no tiene potencial metastásico, pero fíjense, esta también es una droga blanco específica donde con la llave se abre esa cerradura. Esta droga se llama pexidartinib, donde la tasa de respuesta es 40%. Gente que antes iba a amputaciones por patologías no malignas esencialmente, pero una molécula cambió la historia. Y así podemos citar varios sarcomas donde cambió claramente la perspectiva, el conocimiento científico. Estos son todos los accesos a los fármacos en Argentina, donde lo verde es fácil, lo amarillo es más o menos y lo rojo es casi imposible. Es un semáforo muy parecido a lo que pasa en Brasil y yo le diría que en el resto de Latinoamérica todavía la condición es más difícil. Ese semáforo rojo se lleva más drogas de este lado. Así que esto hay que tratar de acceder, hay que tratar de empujar, pero creo que es más importante esto que estamos haciendo ahora, que es informarlos a ustedes, porque con la educación uno logra muchas más cosas que con los fármacos. Para terminar, ¿qué podemos hacer en nuestra región? Creo yo que las herramientas de CELNET para mejorar la atención de pacientes con sarcoma, esto es, y lo hemos escrito y lo hemos presentado ya, hay variables que son modificables y hay variables que no son modificables. ¿Qué podemos modificar? En la educación de los médicos, de la gente, de los terceros pagadores, de los agentes de salud. Hacer y reunirnos en grupos multidisciplinarios de discusión, que lo hacemos en forma habitual, desarrollar las guías, generar centros de referencia, tener datos locales, estudios clínicos, acceder al diagnóstico del tratamiento de forma precoz, publicar y estimular la participación del grupo de pacientes. Creo que estas variables son modificables, están en nuestras manos y lo podemos cambiar. Hay variables que no son modificables: los sistemas de salud, las inequidades, los gobiernos, lo extenso que es Brasil, lo asimétrico que es Argentina, lo largo que es Chile. O sea, es muy difícil, eso no lo podemos modificar, pero hay que tratar de regionalizarnos, así podemos avanzar todos y poder dar mejor tratamientos médicos a nuestros pacientes. Y esto también lo mencionó Fernando, es cuanto mejor y más experiencia tenga el centro de asistencia en el tratamiento de sarcomas, mejor le ve a los pacientes. Cuanto mayor adaptación a las guías haya, mejor le ve a los pacientes. O sea, son todos datos simples de realizar o simples de llevar a cabo. Fíjense lo que es la investigación clínica en cáncer, y con esto les prometo que termino. Esto es investigación clínica, estos son todos los estudios clínicos que hay hoy en día para cáncer en el planeta. 7.500 en Estados Unidos, 412 en Latinoamérica, 288 en lo que es Rusia, 5.400 en Europa. Fíjense qué pasa con sarcomas. Sarcomas tiene solamente 6 estudios en Latinoamérica, 284 en Estados Unidos y 175 en Europa. O sea, y fíjense por país, los únicos 3 países que tienen proyectos de investigación en sarcoma son Brasil, Argentina y Perú. Tenemos que aprender de lo que hicieron los americanos, los europeos, agruparnos y poder, así como hicieron el Eurasmo, que es un grupo de colaboración muy grande, transatlántico, ¿sí? Para tratar el osteosarcoma tenemos que hacer lo mismo en nuestra región. Esa es la única forma que podemos vencer estas barreras, no vencer a las enfermedades, porque las enfermedades no son ni guerras ni nada por el estilo, sino que simplemente son las enfermedades que uno padece o no padece. Y este es el grupo de CELNET en su reunión inicial en Sevilla. Esto es CELNET, el grupo argentino de sarcomas también apareció ya hace 3 años, el grupo brasilero de oncología también fue fundado el año pasado, en la cual hemos participado todos y realmente con grandes amigos como Fernando, Javier Broto, y fundamentalmente como conclusión creo que tenemos que enterarnos que los sarcomas son infrecuentes, pero modificaron la historia de la oncología clínica. Entonces, no es menor, ¿sí? Entonces, que sean pocos los tumores o que sean pocos los pacientes con tumores no significa que eso no sea expansible a otras enfermedades, porque realmente los sarcomas cambiaron la historia de la oncología moderna. El abordaje multidisciplinario es mandatorio.
No se sugiere, hay que hacerlo. Derivar a centros de referencia si uno no tiene el entrenamiento, investigar y cooperar, y la educación es lo que está en el centro de la escena. Y obviamente, para mí es fundamental que no solamente la ciencia esté involucrada, el Estado y los organismos no gubernamentales, porque el paciente es el que está en el centro. Y para terminar hay veces que la vida nos juega también algunas malas jugadas. Nosotros hemos perdido a un amigo, este es el Congreso Brasileño de Oncología del año pasado, en noviembre, donde me invitaron tanto Fernando como Celso, y hemos perdido a Celso, que era un oncólogo dedicado exclusivamente a sarcomas, también del Camargo, y una muy buena persona, pero uno de los pocos brasileros que no hacía deporte, cosa que como brasilero tenía esa diferencia, pero una persona excepcional, y realmente lo hemos perdido hacia principios de este año, y para la oncología de toda la región ha sido una pérdida muy importante. Así que con todo esto quiero terminar y darles gracias a todos los grupos que hay en sarcomas, que son muchísimos en el planeta. Estimular en Latinoamérica la llegada de información es fundamental, mantenerlos en línea es realmente muy importante. No se sientan que tienen una patología poco prevalente, porque es una patología que cambió la historia de la oncología. Así que muchas gracias por el tiempo y espero no haberme excedido. Muchísimas gracias, Matías, por esa charla tan abarcadora, de más a menos, pero incluyendo mapas y detalles que creo que son primordiales para hacerse una idea, para tener una imagen del impacto, del sarcoma en América Latina, y también para saber quiénes somos, ¿no? Y qué se está haciendo también, en definitiva. Muchísimas gracias a los dos.